Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, una historia que involucra pasión, talento y sobre todo, un orgullo inquebrantable. Vamos a desentrañar los misterios detrás de Lo hice por Can, mi orgullo en juego. ¿Están listos para conocer todos los detalles? Si aún no están suscritos a nuestro canal, esta es la oportunidad perfecta para hacerlo. Denle a ese botón rojo y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras fascinantes historias. Imaginen por un momento ser una artista consagrada, con una carrera brillante, admiradores en todo el mundo y un talento innegable. Ahora imaginen que un proyecto en particular se convierte en un punto de inflexión, no solo en su carrera, sino también en su vida personal. Eso es exactamente lo que nos trae hoy, la historia de cómo Demet Özdemir, una actriz que ha conquistado corazones con su carisma y versatilidad, se entregó por completo a un proyecto que llevaba el nombre de alguien especial, Can. Y no fue una entrega cualquiera, fue una lucha, un desafío, donde su orgullo estuvo en juego. Demet Özdemir es un nombre que resuena con fuerza en la industria del entretenimiento turca e internacional. Conocida por sus papeles protagónicos en series que han cautivado audiencias globales, como Erkenci y Doğduğun Kaderindir, su trayectoria es un testimonio de su dedicación, su capacidad para transformarse en cada personaje y una conexión innata con el público. Pero detrás de cada rol exitoso, detrás de la aparente facilidad con la que ilumina la pantalla, hay un proceso, una inversión emocional profunda y a menudo, una historia personal que alimenta y eleva esa interpretación. Y es aquí, en la intersección de su arte y su vida, donde entra en juego la intrigante frase que da título a nuestro análisis de hoy: Lo hice por Can, mi orgullo en juego. ¿Quién es Can en esta ecuación que ha generado tanto revuelo y especulación? Bueno, la historia, o mejor dicho, los rumores y las narrativas que han circulado en los medios y entre los fans, sugieren fuertemente que Can Yaman, el apuesto y talentoso actor turco, jugó un papel crucial. Ambos han compartido pantalla en producciones de gran éxito, siendo Erkenci el ejemplo más emblemático de su química explosiva y la conexión que generaron con el público. Su complicidad siempre ha sido innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla, alimentando un sinfín de fantasías y esperanzas entre sus seguidores. Sin embargo, este proyecto particular, al que nos referimos de forma genérica por su implicación emocional, parece haber sido significativamente diferente. No se trataba solo de interpretar un papel, de dar vida a un personaje ficticio. Se trataba, según se desprende de la narrativa, de honrar, de proteger, de luchar por algo tangible o intangible relacionado con Can, y eso, mis amigos, eleva la apuesta a un nivel completamente nuevo y personal para Demet. Cuando hablamos de mi orgullo en juego, no nos referimos a una vanidad superficial o a un ego inflado. Nos referimos a esa parte profunda y fundamental de nosotros que se resiste a ser menospreciada, que busca la excelencia en todo lo que emprende, que defiende sus convicciones con tenacidad y que reconoce y valora su propio mérito. Para un artista, el orgullo está intrínsecamente ligado a su trabajo, a la calidad de su interpretación, a la forma en que proyecta su arte y a la integridad con la que aborda su profesión. Y si ese orgullo, ese sentido de autorrespeto y de defensa de lo propio, se pone en juego por alguien más, por un ser querido, por un proyecto compartido o por una visión que se considera valiosa, la intensidad de la dedicación y el compromiso se multiplica exponencialmente. Los rumores y las interpretaciones de la industria sugieren que este proyecto, al que hacemos referencia genéricamente como Lo hice por Can, pudo haber sido un punto de inflexión crucial, ya sea en la evolución de su relación o en la forma en que ambos actores abordaron su trabajo conjunto, o incluso en la defensa de la reputación o del propio proyecto ante ciertas adversidades. Quizás hubo desafíos de producción inesperados, presiones externas que amenazaban la viabilidad o la integridad del proyecto, o incluso dudas internas o críticas que Demet sintió la necesidad férrea de superar, no solo por ella misma y su profesionalismo, sino también para defender la visión de Can, su participación en el mismo, o la esencia misma de lo que estaban creando juntos. La industria del entretenimiento, como ustedes bien saben, puede ser un campo de batalla implacable, un torbellino de ambiciones y egos, donde los artistas a menudo deben luchar encarnizadamente por su espacio, por la integridad de su arte, por la calidad de sus producciones y, lo que es más importante, por las personas que les importan y por los valores que considera esenciales. Imaginen la presión que esto debió implicar. Estar constantemente bajo el escrutinio público con cada movimiento, cada palabra y cada gesto analizado y magnificado por millones de ojos y mentes.
Si Demet Özdemir sintió que la reputación profesional, la integridad artística o incluso el futuro de Can Yaman estaban siendo amenazados, o si consideraba que un proyecto que él lideraba o en el que participaba era injustamente atacado o infravalorado, su instinto protector, combinado con su propio y excepcional profesionalismo, habría sin duda impulsado una determinación de hierro. La frase "lo hice por Can" se habría convertido entonces en un mantra personal, una justificación interna, un motor para cada hora extra de trabajo, cada sacrificio personal, cada momento de duda superado, cada obstáculo superado. No se trataba simplemente de otro papel en su ya impresionante filmografía, se trataba de una declaración, una defensa, un acto de lealtad y de orgullo. La forma en que un artista se entrega a un proyecto, la intensidad con la que lo aborda y el sacrificio que está dispuesto a realizar, habla volúmenes sobre su pasión, su compromiso y su ética de trabajo. Y cuando esa entrega va más allá de lo meramente profesional, cuando se convierte en una cuestión de lealtad profunda, de defensa de un ser querido, de protección de un proyecto que se considera valioso, y de un orgullo que se niega a ceder ante la adversidad, la actuación adquiere una profundidad y una autenticidad que pueden ser palpables para el público. Piensen en esas escenas donde la emoción es tan cruda, tan real, tan visceral, que sientes que estás presenciando algo íntimo, algo que trasciende la mera interpretación. Es muy probable que "lo hice por Can", mi orgullo en juego, haya sido precisamente eso, un esfuerzo titánico, una inversión emocional descomunal, impulsado por algo mucho más poderoso y personal que un simple guión. Las redes sociales, ese torbellino de opiniones, especulaciones, admiración y, a veces, crítica despiadada, seguramente jugaron un papel significativo, si no crucial, en esta historia. A menudo los rumores, las interpretaciones de los fans y las narrativas que se construyen en línea pueden crear una presión adicional, tanto para los artistas como para las producciones en las que participan. Si la dinámica entre Demet Özdemir y Can Yaman era ya un tema candente y objeto de intenso debate y especulación entre el público, y este proyecto se sentía como una respuesta, una defensa o una afirmación de esa dinámica, entonces cada decisión tomada, cada elección de vestuario, cada línea de diálogo pronunciada, cada mirada intercambiada en pantalla, se volvía automáticamente significativa y susceptible de ser analizada bajo una lupa. Demet podría haber sentido la necesidad, no solo de brillar en su papel, sino de demostrar, de reafirmar, de probar ante el mundo que su trabajo, y por extensión, el de Can, era de la más alta calidad, que merecía respeto, admiración y reconocimiento, y que las críticas o las dudas que pudieran existir eran infundadas. Ahora profundicemos un poco más en la naturaleza específica de ese orgullo en juego. Podría haber habido críticas directas o indirectas, quizás dirigidas a Can Yaman, que Demet sintió la necesidad imperiosa de refutar a través de su propio desempeño excepcional y su dedicación absoluta al proyecto. O quizás el proyecto en sí mismo enfrentaba obstáculos significativos, desde problemas de financiación, conflictos de agenda, hasta presiones creativas o de producción, que solo un esfuerzo extraordinario y una convicción inquebrantable por parte de Demet podrían haber superado. Las posibilidades son múltiples y fascinantes, y cada una de ellas añade capas adicionales a esta intrigante narrativa, pintando un cuadro más completo de la complejidad emocional y profesional que pudo haber estado en juego. A veces los artistas se encuentran en situaciones donde deben defender no solo su propio talento, su reputación y su integridad artística, sino también la de aquellos con quienes colaboran de manera cercana, especialmente si existe un vínculo emocional y profesional profundo. Es un acto de valentía, de compromiso inquebrantable, de poner el bienestar y la reputación de otro antes que las propias comodidades o incluso que la propia tranquilidad. Y es precisamente esta audacia, esta disposición a ir más allá de lo que se espera, esta lealtad que se manifiesta en acciones concretas y en una dedicación total, lo que hace que Demet Özdemir sea una figura tan inspiradora y admirable en la industria. Este proyecto, sin lugar a dudas, requirió una conexión especial, una motivación intrínseca que fuera más allá de las exigencias contractuales o de las aspiraciones profesionales. No es fácil invertir tanto de uno mismo, de su energía, de su tiempo y de su alma en algo que no se siente personalmente importante, o que no se considera digno de una defensa apasionada. La frase "lo hice por Can" sugiere claramente que la motivación trascendió lo meramente profesional. Fue una elección consciente, una decisión impulsada por sentimientos profundos, un sentido de lealtad inquebrantable y una responsabilidad autoimpuesta. Y cuando se trata de orgullo, ese sentimiento puede ser un motor increíblemente poderoso, capaz de inspirar a las personas a alcanzar niveles de rendimiento y de sacrificio que de otro modo serían inimaginables.
Piensen en las escenas clave de esta producción. Ahora, con esta perspectiva, ¿ven la diferencia? ¿Perciben esa chispa adicional, esa intensidad que va más allá de la simple actuación, esa conexión emocional que parece emanar del alma del personaje y de la intérprete? Esa es la marca distintiva del Orgullo en Juego. Es la diferencia sutil pero crucial entre hacer un buen trabajo y dejar una huella imborrable, entre cumplir con las expectativas y superar los límites, entre ser un actor competente y ser un artista que derrama su alma en la pantalla. Es el alma del artista que se expone, que se entrega, que se sacrifica, impulsado por una causa noble, por un sentimiento genuino, por el deseo de proteger y honrar a alguien que le importa. El orgullo, cuando se canaliza de manera constructiva y saludable, no es arrogancia ni prepotencia. Es un reconocimiento profundo de la propia valía, de la importancia del propio trabajo y, fundamentalmente, de la valía y la dignidad de aquellos que nos importan y que forman parte de nuestro círculo íntimo. Es la fuerza interna que nos impulsa a dar lo mejor de nosotros mismos, a superar obstáculos que parecen insuperables, a defender nuestras convicciones y a demostrar, tanto a nosotros mismos como al mundo, que somos capaces de lograr cosas extraordinarias cuando la motivación es lo suficientemente fuerte. Y en el caso de Demet Özdemir, con este proyecto particular, su orgullo no solo se puso a prueba, sino que se elevó a nuevas alturas, transformándose en un catalizador de un desempeño excepcional. Es importante recordar que en el complejo y a menudo volátil mundo del entretenimiento, las relaciones y las colaboraciones son intrincadas y multifacéticas. Lo que vemos en la pantalla, esa magia que nos cautiva, es a menudo el resultado de innumerables horas de trabajo duro, de decisiones difíciles tomadas bajo una presión inmensa, y de interacciones personales y emocionales que van mucho más allá de lo que el público general puede imaginar o percibir. Lo hice por Cannes. Mi orgullo en juego nos invita precisamente a mirar más allá de la superficie pulida, a apreciar la profundidad de las motivaciones humanas, la complejidad de las relaciones profesionales y personales, y el coraje que a menudo se esconde detrás de cada actuación memorable. Esta historia, vista desde esta perspectiva, nos enseña una valiosa lección: el amor, la lealtad y el orgullo, cuando se entrelazan de manera auténtica, pueden ser catalizadores increíblemente poderosos para la creatividad, la dedicación y la excelencia artística. Cuando un artista se siente impulsado por algo más grande que sí mismo, por un propósito que resuena en lo más profundo de su ser, el resultado puede ser verdaderamente mágico, cautivador y transformador. Demet Özdemir, al parecer, entendió esto a la perfección, canalizando estas emociones poderosas en una actuación que seguramente dejó una marca indeleble. Para concluir, la historia detrás de la frase "lo hice por Cannes, mi orgullo en juego", es un recordatorio fascinante de la complejidad, la pasión y la profundidad emocional que definen el mundo del arte y el entretenimiento. Demet Özdemir, con su indiscutible talento y su carisma natural, se enfrentó a un desafío que fue mucho más allá de la mera actuación, un desafío donde su orgullo personal, su sentido de lealtad y su deseo de proteger o defender algo o a alguien especial, actuaron como motores principales. Su dedicación inquebrantable, su lealtad profunda y su férreo deseo de defender una visión, o a una persona que consideraba importante, la llevaron a superar límites personales y profesionales y a ofrecer una actuación que sin duda resonará en la memoria del público y de la industria por mucho tiempo. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión profunda en una historia tan intrigante y reveladora. Cuéntenme en los comentarios qué opinan ustedes sobre esta forma de dedicación y compromiso en el mundo del espectáculo. ¿Han presenciado ustedes algún proyecto, ya sea en cine, televisión o teatro, donde hayan sentido esa energía adicional, esa chispa palpable que sugiere que algo más grande, algo más personal, estaba en juego para los artistas involucrados? Me encantaría leer sus pensamientos, sus experiencias y sus propias interpretaciones. Y si este vídeo les ha parecido tan interesante y revelador como a mí, no olviden darle un gran me gusta para apoyarnos. Compartan este contenido con sus amigos, familiares y con todos aquellos que disfrutan de las historias detrás de las cámaras, los análisis profundos y las narrativas del apasionante mundo del entretenimiento. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Únanse a nuestra creciente comunidad para no perderse ninguna de nuestras próximas historias, análisis exhaustivos, debates fascinantes y mucho más contenido exclusivo que estamos preparando para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias que te harán reflexionar. Un abrazo enorme.